Bienvenido, bienvenida a Podcastinitis, capítulo 22 de la segunda temporada. Hoy quiero contarte una experiencia, un paseo tranquilo y sosegado, rodeado de compañeros de nicho, de profesión, de este sector, que es el audio digital, y lo que fue, y lo que ha sido, y lo que será la experiencia de Prosodia. Así que nada, va a ser muy cortito este capítulo y espero que no te lo pierdas. No tengo ni un guión, ni voy a dar las gracias, ni ser un estómago agradecido. Simplemente voy a contarte cómo fue la experiencia, cómo fue esta experiencia de Prosodia y de alguna forma, bueno, pues ahí se deriva un poco que tú veas la importancia que tienen no solamente los eventos presenciales, sino también los eventos que tienen que ver con audio. Así que nada, arrancamos capítulo 22, Podcastinitis. Bienvenido, bienvenida a Podcastinitis, el podcast más entretenido, irreverente e inspirador que puedas encontrar. Resérvate los próximos minutos para escuchar un podcast diferente, conecta tus auriculares y prepárate para un nuevo episodio del podcast definitivo. Entrevistas, ficciones, actualidad y todas las locuras del día a día de un podcaster contadas desde el lado más curioso y creativo de este que te habla. Yo soy Santos Garrido y esto es Podcastinitis. Entonces tienes Podcastinitis. I would say we were good together. I would say we had fun. Bueno, Prosodia era un encuentro de audio global, de audio digital en español al que ya te recomendaba en pasados capítulos, que bueno, que no podías faltar, tanto presencialmente como estupenda idea la de poder retransmitir en streaming como hicieron, vamos, gran parte de este encuentro. Me llamó mucho la atención, muchísimo la atención, la nomenclatura, la definición, que no fuera congreso, que fuera encuentro, porque realmente a mí me da la sensación de que fue eso, un encuentro de ideas, de oportunidades, de profesionales. Tremendo. Yo vine cansado a ver a este tipo de eventos, a no ser que seas el organizador, pues vienes, oye, mira, pues tranquilo, ya has conocido a gente, pero yo vine cansado, no quiero ni pensar. Si yo vine así, que era, digamos, entre comillas, un invitado, ¿cómo pudo haber sido tanto toda la celebración de este encuentro como la planificación para los organizadores, ¿vale? Vamos, yo me iba y recuerdo mirarle la cara a la gente de QWERTY Podcast y tenían ganas no solamente de irse a la playa para celebrar el éxito y poner una guinda estupenda final al encuentro, sino tenían ganas de decir, a ver, si vamos, comemos, ya cumplimos y ya nos vamos, porque vamos, era para ello, ¿eh? Bueno, te quiero contar en los próximos minutos qué puedes encontrar en sucesivas ediciones de Prosodia y por qué Prosodia es, de alguna forma, un evento diferente. Bueno, antes de comenzar quiero decirte que llevo unos días escuchando, leyendo y llegando a mí un puñado de gente que dice que a los podcasts no hay que ponerles música de fondo. Te tengo que decir que antes de ir a Prosodia yo iba en el coche pensando, digo, a partir de ahora voy a quitar el sonido de fondo, porque claro, como decía aquel, es que el podcast lo escucha la gente con auriculares y puede resultar, oye, un poco fuerte, un poco a ruido. Pero ¿sabes qué te digo? Que después de venir de Prosodia he decidido que no. Primero, por una cuestión genuina, ¿vale? Segundo, por una cuestión de comodidad, ¿vale? Y tercero, porque este podcast es así. El podcast que habla de podcast con un toque de radio, ¿vale? Bueno, Prosodia se celebró la pasada semana, los días 6 y 7 de octubre, en Málaga, en el Palacio de Ferias y Congresos, que la verdad es que, bueno, hizo un esfuerzo tremendo por albergarnos, porque esto no solamente era un foro, digamos, profesional, ¿no? En el que estábamos presentes profesionales del mundo del audio, ¿no? Tanto a nivel de productoras sonoras, productoras audiovisuales también, que había muchas, ¿eh? Aquí se está sumando toda la gente al carro y me parece estupendo porque entre todo lo hacemos más grande. También locutores también, bueno, o sea, había una cantidad de gente, todos que vivimos y que sentimos esto del podcast de una forma tremenda, ¿verdad?
También compartimos algo que es muy difícil, compartir ese espacio con la parte académica, ¿no? A través de la Fundación Loyola y con diferentes ponencias, cada cual más interesante. Fíjate que yo antes de ir decía, bueno, pues cuando yo vaya yo quiero ir a esta mesa, quiero ir también a esta ponencia, quiero... Nada idea china. Me quedé en el foro profesional, fundamentalmente por lo interesante que fueron las mesas redondas y también por la cantidad de relación de encuentros. Es que no podía llamarse de otra forma este Prosodia que encuentro global de audio, ¿verdad? Conocí a muchísimos profesionales que me hicieron pequeño por la experiencia que tienen detrás, por lo mucho que pude aprender de ellos, pero al mismo tiempo salí de ahí grande en conocimiento, en expectativas, en algún que otro proyecto que salió de aquella cena, ¿vale? Una cena que tuvimos el sábado por la noche, nada, no fue una cena loca, ni a que vamos con las corbatas en la cabeza. Unos fueron para un sitio, otros nos fuimos para el hotel, pero aún tuvimos tiempo en la puerta del hotel, ahí en los bajos del hotel, hacer nuestros planes, nuestros proyectos y bueno, y enriquecernos. ¿Qué pasa? Pues que llega el viernes y cuando coges el coche para irte a las 3 o las 4 de la tarde dices, madre mía, que me quedan todavía nada más y nada menos que 200 kilómetros, pero nada, 200 kilómetros muy bien acompañado y 200 kilómetros de nada, de pensar en lo que viene por delante, que no es poco. Bueno, yo participé en la primera mesa, que me gustó eso de que la primera mesa de debate fuera antes de la inauguración, ¿no? Porque es como cuando vas al gimnasio, y tú llegas con unas ganas tremendas de hacer pesas y te dice el monitor, no, tú 15 minutos a la bicicleta. ¿Cómo que 15 minutos a la bicicleta? Si yo lo que quiero aquí es hacer bíceps, hacer tríceps, cuádriceps, femoral, yo qué sé, todos esos músculos que tenemos y que pensamos que no teníamos hasta que vamos al gimnasio, ¿verdad? Pues nada, pues a modo de calentamiento tuvimos esa primera mesa, que yo, vamos, encantadísimo de compartir con profesionales, tales en lo que hablamos fundamentalmente de... A ver, desde mi punto de vista hablamos de marketing, ¿no? Pero bueno, su nombre era atraer oyentes y fidelizar oyentes para nuestro podcast. Al final, bueno, pues acabamos hablando de diferencia entre un oyente o un cliente, qué diferencia hay en un podcast cuando buscas oyentes, cuando buscas clientes, en qué momento cambia tu patrón de conducta y de producción de tu podcast cuando te das cuenta de que ese oyente has de pasarlo a ser cliente. Hablamos de medios de difusión, hablamos de lo más importante, respondimos a preguntas. Y bueno, igual que esta mesa, pues hubo muchísimas mesas más en las que... Mira, hubo mesas que se habló también de toda esa tecnología artificial, ¿no? Para hacer voces sintéticas, ¿eh? Me recuerda esto a Blade Runner, me recuerda esto a Alien, ¿verdad? Lo de los sintéticos. Pero fue muy interesante para los que somos románticos del audio y del podcast y de la radio. No es que nos dé un poco de miedo, ¿no? Sino que simplemente pensamos, pues que bueno, que al igual que hace años nos volvíamos locos porque es por jugar al ajedrez con las máquinas y acabamos pensando que era un poquito aburrido. Sí, un hito, una máquina ganó a un hombre, vale, perfecto. Mi cerebro ni tu cerebro va a poder hacer nunca todas las cosas que hace un ordenador, con lo cual, vamos, tarde o temprano iba a ocurrir. Pero hay algo en la voz y tuve la ocasión de ponerle cara a muchísimas personas que se dedican concretamente a esto de la voz. Hay algo que tiene la voz que no tiene que ver con el tono, con el color, con la musicalidad, ¿verdad? Con esa forma de dramatizar nuestra voz, ¿no? Hay algo que tiene la voz y es la persona que hay detrás, que sabe muchas veces leer e interpretar el contexto, la pasión del mensaje, y sobre todo el que escucha, ¿no? El oyente. Es lo mismo que digas, oye, esto es una persona quien está haciéndolo, a que sea una voz, digamos, sintética, ¿no? Es como cuando te llaman por teléfono, ¿no? Y te dicen, esto es una locución. No es lo mismo, ¿no? A mí me encanta que me llamen. A ver, no me gusta que me llamen por teléfono para venderme nada, pero reconozco que soy muy educado cuando es una persona y cuelgo cuando es una voz sintética. Bueno, hablamos del futuro, o sea, de ese paso de la
de la radio al podcast, de la importancia del audio digital, ¿vale? Para medios de comunicación, del futuro de este ecosistema de audio digital. Y en definitiva fue muy interesante. Nos hicieron entrevistas, nos grabaron, pudimos hablar con gente de diferentes plataformas, de diferentes, incluso medios de comunicación, grupos de comunicación, y como te decía al principio, con productoras de audio y audiovisual, de las cuales yo personalmente aprendí muchísimo. Primero porque te ponen los pies en el suelo, ¿vale? Y segundo porque en esto del audio uno tiene, ¿cómo te diría? Uno tiene el defecto este del objeto brillante, ¿no? Te tiras tanto tiempo haciendo una producción muchas veces que cuando la escuchas dices, wow, me encanta, esto es extremo. Y basta con que te escuche, con que te compartan un audio o te hablen de algo concreto que han hecho para que digas, tengo que seguir luchando, tengo que seguir superándome y tengo que seguir mejorando para estar no ya a la altura de esos profesionales, ¿verdad? Sino para dignificar este nicho, este ecosistema, como te digo, del audio digital. Se han hecho grandes producciones en otros formatos, sobre todo, oye, pues, audiovisual, en cine, y no tenemos que quedarnos atrás, no tenemos que ser un reducto para media dormir, me pongo un podcast, tengo 15 minutos para correr, pongo un podcast. No, tenemos que tender a la ficción sonora, a intentar coger lo bueno de la radio, a seguir el patrón, ¿vale? Que seguimos y que nos funciona, pero sobre todo tenemos que tener el nivel de excelencia muy por encima del que tenemos año a año, ¿no? Esto es como decía un actor que decía, mi héroe no soy yo dentro de 10 años, y dentro de 10 años ya no seré yo, sino será mi yo dentro de 10 años más todavía, ¿no? Hay que aprender muchísimo. Bueno, pues nada, conocí a personas estupendas, luego tuvimos evidentemente un rato, genial para el tema del networking, una cena estupendísima. Comimos como pajaricos, comimos como pajaricos, pero la verdad es que se agradeció, porque no es lo mismo comer con un plato y con un chuletón delante que comer tomatitos con mozzarella, ¿no? Porque, oye, comes tomatitos con mozzarella, que eso es un bocado, tragas y sigues hablando de proyectos, etcétera, etcétera. Así que nada, ¿por qué es importante ir a este tipo de encuentros, de eventos? Principalmente te recomiendo que vayas a eventos en los que puedas hacer negocio, ¿vale? Si tú estás en el podcast, como yo decía, en Prosodia, para divulgar cómo se hacen las tortillas de patatas, pues vale, perfecto. Pero normalmente estamos en el podcast, estamos para transmitir nuestro expertise, para ser de alguna forma, formar parte de alguna forma de la industria del conocimiento, y detrás del conocimiento siempre hay un producto, hay una propuesta de valor, ¿verdad? Entonces, en este sentido, decirte que fue un lugar estupendo para conocer personas, para interactuar con ellos, para coger teléfonos, WhatsApp, y para que esto de alguna forma, pues continúe. Vamos por 13 minutos 35. Si quieres saber más de Prosodia, apúntate, ¿vale? Para el año que viene, que volverás en octubre y volverá a ser en Málaga. Mira, que me pilla lejos, pues mira, te aguantas, te coges un tren, te pillas con tiempo un avión, que ya están claros los días, y no faltes a la próxima edición de Prosodia, porque por la honestidad, la profesionalidad de sus organizadores, por la calidad humana de los invitados y asistentes, y porque si este ha sido el listón, el nivel en el que han dejado la primera edición de Prosodia, no te quiero contar nada, que algo sé de la segunda edición. Hay muchos eventos de audio digital, de podcast, pero puedo asegurarte, pues mira, que ninguno es como Prosodia. Y hasta aquí el capítulo 22 de Podcastinitis, segunda temporada. Mira, yo te aconsejo que entres en santosgarrido.com y ahí vas a encontrar todo lo necesario para publicar, para mejorar, para dar ese salto al mundo del audio, para que tu formato no solo sean esos vídeos o esos carruseles y esas imágenes y esas frases de Paulo Coelho, sino que te sumes a la industria del conocimiento, a este ecosistema del audio digital que cada vez tiene más oyentes, más usuarios, más gente que lo sigue y que ha sabido ver en él un verdadero filón de conocimiento y de comunicación,
Yo soy Santos Garrido y te espero en el próximo capítulo de Podcastinitis.